Hola, en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño tutorial en cómo podemos cambiar un lente de un portalentes a otro portalentes a través del uso de una herramienta especial que permite cambiar, sacar el anillo de retención de mi portalentes. Bueno, en este caso tengo un portalentes que tiene es un formato antiguo, es un formato Linux super técnica, o sea, un Linux técnica, pero el modelo antiguo, que es muy distinto al modelo contemporáneo, como pueden ver. Este es el estándar de industria en la actualidad, digamos. Y lo que necesito es cambiar este lente a ese nuevo portaplacas, perdón, portalentes. Lo primero que hay que hacer es desatornillar el elemento trasero. Esto aquí está el elemento delantero, ¿no? del lente. Está el obturador, todo el sistema de obturación, y lo único que tengo que hacer es tomar con cuidado y desatornillar el lente trasero. Una vez que está suelto, lo dejamos en un lugar eh, tranquilo, y van a ver que aquí está el anillo de retención que tiene estos elementos pequeñitos para poder desatornillar. Por lo general se puede hacer con destornillador, pero es un poco complicado de hacer. Por lo tanto, la recomendación es ocupar alguna herramienta como esta, que tiene, si ustedes se fijan, eh, tiene las diferentes numeraciones para los diferentes tipos de diámetros de la placa, ¿no? En este caso este diámetro es copal 0. Por ende, yo voy a usar, ¿no es cierto?, el que corresponde a el copal 0, que tiene el distanciamiento necesario. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar la herramienta, buscar que estos elementos coincidan, y con cuidado giro para soltar. Una vez que está suelto, podemos ya usar la mano para, de hecho, te recomiendo mejor dejarlo apoyado, y podemos sacar el anillo de retención. En este caso esta placa tenía una diámetro un poquito mayor, así que costaba mantenerlo, así que con mayor razón cambiar a la nueva placa va a ser bastante positivo para el lente. Bueno, el tema es que ponemos, ¿cierto?, el lente en su ubicación, y la idea es que el disparador, ¿no es cierto?, esté en un ángulo cómodo. En este caso yo creo que voy a dejarlo ahí para que quede en 90 grados respecto del donde va a ir este componente, ¿no?, que se va a ir a... Por lo tanto, una vez que lo dejo más o menos, ahí se me soltó un poco, una vez que lo dejo más o menos alineado, si fijan no hay mucha ciencia, esto debería estar alineado micrométricamente tal vez, pero para efectos prácticos, debido a el ciclo de imagen que tiene este lente en particular, me permite tener una cierta holgura. Ahí lo dejé apretado a mano. Siempre hay que tener cuidado con las hojas, ¿no? Hay que tener cuidado que no les pase nada. Así que una vez que apretamos, pegamos una apretadita. Ahí. Ok, tener cuidado de por debajo y siempre hacia abajo, para que en caso de caer una partícula caiga hacia abajo y no hacia arriba. Y por último colocamos la pieza. Una cosa que yo hago es, antes de atornillarlo directo, lo atornillo en el sentido contrario para que haga un pequeño clic y queden alineados los hilos, y de ahí luego procedo a atornillar, y ya no hay ningún tipo de resistencia o error de precisión. Le pego una apretadita para que quede fijo, y bueno, ahí está mi lente ya puesto en el nuevo portaplacas. La gracia de este sistema de gran formato es justamente que lo puedo cambiar de diferentes portaplacas. De hecho, este portaplacas después lo pongo en un adaptador para un modelo más grande que tengo, una CINAR. Y lo interesante es que al ser diferentes elementos, yo puedo irlos cambiando, y de hecho hay lentes que permiten cambiar su distancia focal, cambiando los elementos tanto traseros como delanteros, y eso hace que este sistema sea un formato muy modular y bastante versátil. Es más, yo lo ocupo tanto para formato grande como para formato medio en mi trabajo fotográfico. Eso, espero que les haya gustado este video, espero que puedan conseguirse esta herramienta. No es difícil de encontrar, lo venden en
diferentes mercados web y bueno, nos vemos en otro video. Gracias.